Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. Yo soy Sofía Morales y hoy conoceremos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocidos como los ODM de las Naciones Unidas, ONU. Estos objetivos fueron fundamentales para abordar problemas globales y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué son los ODM? Los ODM surgieron en el año 2000 durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Esta cumbre, donde 189 países en ese momento firmaron, miembros de la ONU, la Declaración del Milenio, comprometiéndose a alcanzar 8 objetivos específicos para el año 2015. Estos objetivos fueron diseñados para abordar problemas críticos como la pobreza, la educación, la salud y la sostenibilidad ambiental. Recuerda que no se pueden abordar por separado, ya que todos ellos están conectados entre sí. Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Aquí se buscaban 3 pilares: reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a $1 por día, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes, y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. Se buscaba asegurar que los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Su meta era eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales del 2015. Por ello, el objetivo 4, reducir la mortalidad de los niños, su meta era reducir en 2/3 partes la mortalidad de los niños menores de 5 años. Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Aquí se tenían 2 pilares: reducir un 75% la tasa de mortalidad materna y lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Sus 3 metas eran detener y comenzar a reducir la propagación del VIH y detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades. Por supuesto que el objetivo número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, nos habla de 4 pilares fundamentales: incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. También haber reducido como meta o haber ralentizado considerablemente la pérdida de la biodiversidad en el 2010. Parte de ello, reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua y a servicios básicos de saneamiento. Y por conclusión, haber mejorado considerablemente en el 2020 la vida de al menos 100 millones de habitantes en barrios marginados. Todos estos objetivos también parten del objetivo número 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Sus 5 pilares ayudan a desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio, a atender necesidades especiales de los países menos adelantados, a atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños estados insulares en desarrollo, así como encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo y cooperación con las empresas farmacéuticas para proporcionar acceso a los medicamentos. Ya que hemos conocido los objetivos de desarrollo del milenio, ahora nos basamos en el informe presentado el 2 de julio del 2000 de las Naciones Unidas en su página del PNUD. Nos habla justamente de cuáles han sido los aspectos destacados durante estos ODM.
Parte de los aspectos destacados son que a nivel mundial la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, con unas cifras cayendo de 1.900 millones en 1990 a 837 millones hasta el 2015. Así también se hace mención que las personas de la clase media trabajadora que viven con más de $4 por día se han triplicado entre el 1991 y el 2015. Se menciona que parte de los avances también fue el porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo, que cayó casi la mitad desde 1990. Y hablemos de los niños, donde recibir enseñanza primaria de los niños que no asistió a la escuela cayó casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el 2000 a aproximadamente 57 millones en el 2015, según el informe de las Naciones Unidas. Y bueno, desde 1990 la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial. Y hablemos de África, se ha reducido y se ha evitado más de 6.2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmente a niños menores de 5 años de edad. Y como lo mencionábamos en uno de los objetivos, uno de los avances es que a nivel mundial 2.100 millones de personas han obtenido acceso a saneamiento mejorado. El porcentaje de personas que defecan al aire libre se ha reducido a casi la mitad desde 1990, y es por ello que en todo el mundo 147 países han cumplido la meta de acceso a una fuente de agua potable, 95 países han alcanzado la meta de saneamiento y 77 países han cumplido. Esto es un gran logro para los ODM. Por ello, la asistencia oficial para el desarrollo por parte de países desarrollados aumentó un 66% en términos reales entre los años 2000 y 2014, alcanzando 135.200 millones de. Es por ello que hablemos también de las brechas que dejaron los ODM. Entre ellas se encuentra la desigualdad de género, el cambio climático, la degradación ambiental, algunas brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, entre zonas rurales. Y para ello, en el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron un nuevo plan de acción para el desarrollo, la Agenda de Desarrollo 2030, en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, donde se alcanza una nueva lista de objetivos extendidos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Hablemos de manera general de los representan una nueva oportunidad histórica para unir a los países y a las personas de todo el mundo y emprender nuevas vías. Así como los ODS están constituidos por 17 objetivos con 160. Son de carácter mundial y aplicables. Aquí tenemos una comparación de enfoques y objetivos de los ODM y los ODS. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM, se establecieron en el año 2000, con una fecha límite del 2015. Se estructuran en 8 objetivos con 18 metas y 48 indicadores, y se centraron principalmente en los países de desarrollo, mientras que los ODS surgieron en el año 2015 en un nuevo plan de acción, la Agenda de Desarrollo 2030, en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene 17 objetivos con 169 metas y son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial. Es por ello que se dice que los ODM
constituye que las Naciones Unidas colaboren de manera coherente y eficaz con los países para lograr